de una manera diferente a como yo la amaba. Que mi lente y mi óptica era la que estaba mal. Porque ella tenía una relación con Dios. Ujú. Y Dios habló a través de ella a mi vida. Qué bien. Y me animó a hablar del tema. Pastor Carlos, seguro que estudiaste mucho la palabra. Mencionabas que hay unos 6 pasajes en la Escritura y un séptimo en que hay casi un suicidio asistido. Yo creo que sé cuál es. De todos esos pasajes, ¿cuál fue uno que te impactó más en tus estudios? El de Sansón. El caso de Sansón. En el libro de Jueces. Sí, porque es un suicida héroe. Es un suicida terrorista héroe, ¿no? Casi. Es una situación muy compleja. Muy compleja. ¿Cómo la ves? Claro, porque él ora a Dios. Él ora a Dios, él se encomienda y él lo que hace es liberar en cierto modo con su muerte al pueblo, al también acabar con todos los que estaban en el lugar. Pero era suicidio, porque suicidio es todo intento que una persona tenga de hacer algo con el fin de quitar su vida. Entonces, en esto hay 2 cosas que son importantes que las personas entendamos acerca del suicidio. Porque podemos dar vuelta y vuelta y vuelta y los que nos están escuchando dirían, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Tengo personas así, conozco un familiar, tengo gente en la iglesia. Lo que ocurre es que, mira, hay 2 elementos muy importantes que el doctor Joyner cita en un estudio que hace 20 años. Lo hizo por 20 años consecutivos. Dice que la primera cosa que una persona considera cuando se va a suicidar es que tiene que sentirse que no pertenece a nada. No se siente parte de nada. Si usted ve mucho los suicidios en los adolescentes, ellos no se sienten parte de nada. Por eso se meten en la ganga. Porque andan buscando identidad. Jesús nos da la identidad. En Él nosotros somos llamados hijos de Dios. Qué privilegio, como dice 1 Juan 3:1. Él nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y lo segundo es que se siente que son una carga. ¿Recuerdas cuando te decía? Ahora no voy a ser como los otros pastores. Ya no voy a brincar. Voy a andar en una silla de ruedas. Y segundo, yo voy a ser una carga para mi esposa. ¿Te acuerdas que yo en los ojos te decía? Entonces, joven. Esas son las 2 cosas que las personas, por lo que son 2 elementos que hemos encontrado en la mayoría de los casos que se han estudiado. No es una regla general, porque también hay procesos de desbalance químico. También hay el abuso de sustancias alucinógenas. También está la depresión, la ansiedad. Son cosas que juegan un papel importante en la vida del individuo que va a tomar esa decisión. Pero si tú ves en la vida de Sansón, ya no era el héroe. Ya no se sentía parte de nada. Ya no era el héroe. Él tenía que, en ese momento, un sentimiento de venganza. Ahora era una carga, porque la gente se burlaba de él. Y en su oración le dice a Dios que le permita vengarse de esta gente que ahora lo tenían como que fuera un payaso, que se reían de él. Y Dios, que este es un caso tremendo, no lo entendemos, permitió. Yo le oraba a Dios cuando escribía el manual y le decía, Señor, ¿por qué permitiste que estas cosas se quedaran registradas en las Escrituras? Y después de mucho tiempo estudiar con el hermano Rubén Sorsoli y el doctor Daniel Sánchez, el Espíritu Santo me trajo convicción a mi vida, que lo permitió para que nos diéramos cuenta e identificáramos los móviles que llevaron a estas personas a tomar esa decisión funesta. Y esos mismos móviles están hoy presentes en nuestra sociedad moderna. Pastor Carlos, ¿hay espacio para el misterio y para el no tener que contestarnos ciertas preguntas cuando hablamos con un tema como el del suicidio? Yo creo que es que parte de nuestra tradición cristiana, sobre todo la evangélica, ha tratado de darle respuesta a todo. Nosotros como que desde el púlpito y desde la mesa pastoral siempre estamos diciendo esto es así porque es así. El 2 más 2 son 4, siempre. Y tiene que hacernos sentido, porque si no, entonces como que Dios se salió de la caja. Casi como que dominamos un poquito el saber humano y divino a la misma vez. Pero el suicidio nos desafía. El suicidio nos tira todas las fichas del juego y las riega en la casa. Y dice, a ver si puedes armar esto, porque hay algunas que incluso faltan. Efectivamente que nos desafía, pero efectivamente hay ciertas respuestas que se pueden mirar en la escena del individuo. Por ejemplo, vamos a mirar los casos bíblicos. Pero igual, ya es tarde. Es lo que digo. Es tarde, o sea, ya pasó. pasó. Sí, pero la gente da señales. Ajá. ¿Me entiendes? Hay etapas que las personas, los pastores, por eso te digo, hay que estudiar. Por ejemplo, mira, en el caso de Sansón, ¿cuál fue el móvil? ¿Qué fue lo que lo movió a hacer lo que hizo? ¿Se quería qué? Bueno, quería vengarse. Vengarse. Eso quiere decir que hay muchas personas
que cuando se sienten vulnerados, que se sienten que han sido defraudados, tienen un deseo de vengarse. Por ejemplo, mucha gente se inmola porque ellos sienten que le están abusando o le están destruyendo su fe en su Dios. Y tienen un deseo de vengarse. Pero hay gente que se quiere vengar no causándole dolor al otro, sino causándose dolor a sí mismo, como en el caso de Sansón, causándose dolor a sí mismo y que al mismo tiempo la otra gente sufra. Vamos a mirar el caso del rey Saúl. Saúl se suicidó y su escudero se suicidó también. Saúl, ¿qué le pasó? Ese gran rey, que había sido el primer rey de Israel, que estaba en su apogeo, ahora ya no está en su apogeo, cayó y se ve vencido en la batalla. Y entonces, ¿qué hace él? Se suicida. Estaba desprestigiado, su gloria se había ido. Y hemos visto que muchas personas, cuando caen en la desgracia, en la ruina, ven en el suicidio una salida. Los móviles es lo que la Biblia nos deja ver allí. Vemos a este rey. Vamos a mirar antes de entrar al rey Aitofel, el consejero del rey David. Las escrituras dicen que este hombre lo que decía parecía como que viniera de parte de Dios. Su palabra tenía poder, era digna. Ahora se ve fuera de lugar. Dice las escrituras que fue y arregló su cosa y se suicidó. Vemos a este rey malo que llegó y se quemó con todo lo que tenía, la posesión en el palacio. Entonces, las escrituras nos van dando a nosotros muestras de que ahí habían sentimientos de derrota, de soledad, falta de esperanza. Y fíjate, Jesús es la esperanza. Los cristianos tenemos el mejor mensaje del mundo. En vez de predicar tanto el liderazgo, prediquemos a Jesús, que Él cambia vida. Pastor, no quiero poner las cosas más duras de las que son, porque el tema es muy complicado, pero tal vez para mí el suicida más famoso de toda la palabra o las escrituras es Judas. Judas estuvo al lado del Señor por lo menos 3 años. Por lo menos 3 años. Judas fue parte de la administración del ministerio de Jesús, del Mesías. Y se suicida. Eso nos abre a nosotros una pregunta más. Eso quiere decir, ¿algunos cristianos se pueden suicidar, sí o no? Los cristianos también se suicidan. Sí, y eso casi siempre nos atemoriza esa pregunta, pienso yo, porque queremos dar muchas respuestas y sobre todo también queremos tener las llaves del Departamento de Salvación del cielo. A mí me parece que por años los cristianos hemos manejado aquello de ante la muerte de alguien, ¿se salvó o no se salvó? O sea, casi nosotros los comentamos así como quien dice, bueno, está en gloria. Bueno, yo no sé, me parece, tal vez no hizo tal cosa. O sea, ¿qué estrés le causa a la iglesia evangélica moderna e hispana el querer administrar el Departamento de Salvación del cielo? Yo creo que nos causa un estrés innecesario. Porque en el caso de Judas, ¿verdad? Porque muchos, como tú decías, basamos nuestro juicio en que hizo la oración de fe, pero la Biblia dice que habrán sorpresas. Entonces hay un problema enorme ahí. Tú puedes tener el mejor maestro, ir a la iglesia todo el tiempo, pero si tu salud espiritual y tus valores no están en el lugar correcto, vamos a caer. Y en el caso de Judas, que vio, dice Jesús que el que lo había visto, él había visto a ¿quién? Al Padre. Él vio a Dios en todo su esplendor, que aún así el remordimiento, que fue el móvil que lo hace que se suicide, el remordimiento, una vez más un sentimiento de desesperanza, de quedarse fuera del lugar también, claro, de que su misión no se había cumplido, falta de propósito. Exacto. Y ya no era parte de los 12, ahora era una carga, esa carga moral. Él, aunque trate de remediar el problema, se da cuenta que derramó sangre inocente. El peso. Y querido amigo que me escuchas, el peso de tu culpa lo cargó Jesús en la cruz. Usted escribió también un manual, hay un manual de trabajo para la iglesia. ¿Cuál sería su llamado a los pastores y líderes que nos están escuchando? De pronto los líderes de grupos pequeños que quisieran tratar este tema que ha sido, como yo decía, tabú, que no se ha conversado y que básicamente se nos está estrujando en la cara por no haberlo conversado. Lo estamos viendo en las estadísticas casi semanales, penosamente, de que líderes cristianos están acudiendo al suicidio ante el no poder hablar, no poder expresarse. Aparte del grave problema que tenemos desde series de televisión que apoyan o promueven tipos de suicidio,
hasta muchos de nuestros jóvenes con el bullying y demás, buscando la vía rápida de no sufrir más, de que pare el dolor. Como algunos dicen, es casi un clásico de la persona que intentó suicidarse y no lo finalizó, pero que cuando se le pregunta es, ¿qué tú querías? Dice que no doliera más. Exacto. Que no doliera más. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras iglesias y ministerios a comenzar a hablar y cómo se puede usar el manual que usted hizo? Sí, mira, el manual se llama El tema que no se discute, está en Amazon, también está en inglés, en los dos idiomas. Lo que hemos creado aquí a través de 10 lecciones prácticas, nosotros observamos cómo es importante hablar de la santidad de la vida. Esto hoy en día en Latinoamérica lo matan a uno por robarle un celular. Entonces las personas necesitan entender que esta vida es un regalo de Dios y valorarla. Son 3 lecciones que nosotros tenemos, hablan de porque creó la humanidad a su imagen y semejanza, restaurar ese pensamiento, porque él es el único que decide sobre la vida y la muerte, porque Él tiene un plan de rescate para la humanidad. Esa es la primera parte del manual. La segunda parte del manual habla de por qué algunas personas quieren terminar su vida cuando estamos cansados, decepcionados, con mucho estrés. Es interesante ver a Elías, el hombre que no vio la muerte, deseando morirse. Él estaba cansado de la vida. Es interesante ver que el día anterior 850 profetas le da duro y al otro día una mujer lo hace temblar, ¿verdad? Estaba cansado, estaba burnt out. El hombre estaba demasiado estresado, su nivel de estrés era mucho. El día anterior había hecho muchas cosas, vimos muchos pastores. El domingo tenemos 5, 7, 8 cultos y el lunes nos sentimos solos. Pero a veces no tenemos la madurez para reconocerlo. Que nos sentimos solos, experimentamos soledad, experimentamos esperanza. Que alguna vez el ministerio es fuerte. Un pastor de California, Chiro, California, se suicidó hace unos meses. Cuando leí la carta que él había dejado, que la mujer escribió, me di cuenta que muchas veces yo me he sentido como él. Cuando he visitado pastores en Latinoamérica, cuando he visitado pastores en algunos países de otro continente, he hablado con ellos y me he dado cuenta que tienen las mismas dificultades, se sienten solos y la iglesia los ha abandonado. Pero es que ellos hemos creado un ambiente en que nos vean como los superhéroes. Así era como estos profetas de Dios vivían, aislados. Y ese no fue el concepto de Jesús. Somos parte de un cuerpo. Y por último, la lección más hermosa que encontramos en Hechos 16. Pablo ejerciendo su ministerio a una mujer, luego era rica, luego a otra mujer que era una esclava, que el nombre nos dan, es llevado preso y está en una cárcel. Y el carcelero, al ver que Dios había abierto las puertas, trató de suicidarse y Pablo le dice, detente, no te hagas daño. Eso es la tesis del Evangelio, no te hagas daño. El hombre no tenía esperanza. Pero la iglesia que tenía a Jesús dio la palabra de esperanza. Y hay corazones en tu iglesia que están necesitando esa palabra, detente, no te hagas daño. Mira lo hermoso que ocurre ahí. El hombre prende la luz para darse cuenta si es verdad que estaban todos ahí. Y para eso es que todos estaban ahí. Y sabes que dice que ese día su casa se entregó al servicio de Dios. La primera vez que hablé de este manual, en nuestra iglesia, vino una mujer de Monterrey. Y esa mujer se había tratado de suicidar 2 meses atrás. Y ese día dijo, yo vine porque escuché que usted iba a hablar de este tema. Hoy quiero entregar a mi vida a Jesús y mañana regreso a Monterrey porque quiero, con esta lección que usted me acaba de dar, ir a compartírsela a muchas personas que necesitan escuchar de esto. 1 millón de personas se suicidan cada año. Aquí en Texas tenemos la cifra de 44.303 personas que se suicidan por año. O sea, las cifras son tremendas. Estaba en Colombia hablando hace un par de semanas y estaba sorprendido porque en Colombia, en los últimos 10 años, se habían suicidado más de 20.000 personas. Es tremendo. La población que se está suicidando comienza desde los 9 años, 8 años suicidándose. Y la iglesia estamos ignorándolo o prefiriendo hablar de otras cosas que no son relevantes. Jesús murió para dar vida. Amén. Y resucitó para dar esperanza. Amén. Entonces vamos a llevar esa esperanza a los corazones de la gente. Detente, no te hagas daño. Si tuviéramos que hablarle a alguno de nuestros queridos compañeros que nos escuchan, compañeras que nos escuchan, del peregrinaje cristiano, de la familia peregrina que somos, tal vez es tiempo para que nos detengamos, pensemos, reflexionemos y no nos hagamos daño, o por lo menos no nos sigamos haciendo daño.
Gracias, Pastor Carlos. De nada, para servirte. Un gustazo poder compartir. Yo creo que esto da para más. Vamos Claro a esperar un poco de reacciones y creo que debemos volver a sentarnos. Claro. Hay